Que particularmente no empiezan de un hecho delictual, ¿no? O sea, que empiezan por situaciones sociales disvaliosas que terminan hechos de violencia gravísimos, ¿no? Entonces ahí me parece que hay temas culturales que hay que ver, hay temas de cómo está la gente post pandemia que hay que ver, hay tema económico post pandemia que hay que ver, y hay temas que también el conurbano en esta época está muy complejo por varias situaciones, no solo porque hay violencia, no solo porque hay inseguridad, hay otras cosas del cotidiano que son muy complejas. Nosotros tuvimos, por ejemplo, en barrios nuestros 5 y 6 días sin luz. Luego estás 45 grados de temperatura, no tenés luz, la gente... Todo entra, pero no estoy justificando la violencia. Lo que digo es que son tiros no es el que le cortaron la luz. Lo que quiero decir es que hay un combo de situaciones que hace que veamos situaciones de violencia en lugares por ahí que no eran tan comunes y otras cosas que están, que yo no diría que es ausente, porque vos no podés tener un policía en la puerta de cada, ni en la esquina de cada boliche. No. Sí, lo que me parece es que hay una cierta sensación de anarquía en el funcionamiento social que hace que pasen cosas gravísimas y solucionen los temas de forma hiperviolenta. Diego, Gustavo Carabajal, periodista de Policiales, suele decir que matar en la Argentina sale barato. Cometer un crimen en la Argentina prácticamente se paga una condena muy barata, muy baja. ¿Vos estás de acuerdo con esto? ¿Esto es parte del problema o no? Mira, las sociedades en todo el mundo, en Argentina, en Europa, en Estados Unidos, tiene un número de gente que termina obrando fuera de las normas jurídicas, o sea, fuera del mundo del derecho, el delincuente. En general, en las sociedades es entre el 1,5 y el 0,5 de sociedad. O sea, no es un montonazo de gente, sino que es más o menos en todas las sociedades lo mismo. Inclusive, cuando uno lo estudia en distintos regímenes políticos, el porcentual se mantiene. ¿Cuál es el problema que tiene la Argentina? Es que nosotros no solucionamos el problema que tenemos con el 1,5% de la población y dejamos que el 98,5% de la gente viva muy mal. Entonces, nosotros, ¿cuál es el problema que tenemos en general? El delito urbano. Es el entradera, es el motochorro, es el que mata para cometer un delito. Todo ese combo de situaciones tremendas que le arruinan la vida a los vecinos, que hacen que no puedan meter el auto cuando llegan de laburar, que hacen que cuando llevan al chico al colegio tengan miedo de que lo roben al chico, a la mamá, al papá. Que hacen que familias se vayan de la Argentina. Exactamente. Bueno, todo ese combo de situaciones tremendas lo hacen solamente en la Argentina el 1,5% de la población. Pero si es tan poca gente, ¿por qué no lo resolvemos rápido? La solución es, mira, hay distintos tipos de cosas que pasan. Hay algunas cosas que son más complejas, que ahí es donde entran las discusiones en el mundo del derecho con el zafaronismo, con el garantismo, y otras cosas que son mucho más simples. O sea, la persona que no puede convivir con otra, que me parece que ahí es donde tiene que haber un punto en común entre todos para ponernos de acuerdo como sociedad, por lo menos el 98% de la sociedad que tiene el problema, es no puede compartir la libertad con los demás. Entonces, para esa persona que no puede compartir su libertad con los demás, tiene que estar encarcelado. Y esa solución, que parece fácil, en la Argentina entra en una serie de discusiones que la hacen difícil. Entonces, los jueces no hacen lo que tienen que hacer. Los fiscales, que en la provincia de Buenos Aires, que es donde más delitos hay en la República Argentina, particularmente en el conurbano sur, les cuesta mucho por las doctrinas garantistas. O sea que acusar. hay mucho de ideológico en todo esto que pasa. Sí, hay un problema ideológico. Cuando vos tenés, por ejemplo, un gobernador como Kicillof, con nombre y apellido, que le cuesta mucho el tema de entender el delito de esta manera, es difícil que la policía termine actuando en forma dirigente, como tiene que actuar, a pesar de tener un ministro que para mí tiene ganas de actuar y le cuesta por Berni, hablas por Berni. Sí, ¿Cómo lo entiende Kicillof el delito entonces? ¿Cómo lo entiende? Mirá, lo dijo claro cuando él empezó su gobierno. Él cree, con cierta razón, de que la persona que está privada de su libertad, que está preso, está en condiciones que no son dignas. Entonces que hay que hacer una serie de políticas y se puede evitar que el preso esté preso. Por eso la justicia de la provincia de Buenos Aires, cuando Kicillof asume, después de su discurso inicial, le dio un guiño muy importante, mucho antes del COVID, o sea, mucho antes de la pandemia, que fue pedirle la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires a todos los jueces de la provincia de Buenos Aires que busquen penas distintas a las privativas de la libertad. Eso pasó, en la secuencia fue el discurso de Kicillof cuando asumió y después la Corte Suprema
que bajó una línea a partir de un fallo muy clara donde le pide a los jueces que busquen penas distintas a la privación de la libertad. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que un delincuente urbano, hablo del delincuente urbano, el que hace otra vez entraderas, el motochorro, ese delincuente urbano no está para compartir con el resto de la sociedad. Entonces, vos le buscas una pena distinta y ¿qué pasa? Le das una prisión domiciliaria, perdóname, vuelve al mismo lugar, al mismo barrio. ¿Por orden de Kicillof un motochorro tiene que tener una pena distinta a privación de la libertad? Yo lo que estoy diciendo simplemente es esto. El gobernador asumió, ganando la elección, con un fuerte respaldo político, social, que fue ganar la elección. Dijo lo que dijo, a la semana le contestó o le dio un guiño a la Corte Suprema de la provincia diciendo, bueno, hay que pensar para los presos, como piensa el gobernador, soluciones distintas de estar preso. Sí. ¿Y cuáles serían? Bueno, después en la práctica eso no funciona porque el delincuente urbano vuelve al mismo lugar, nadie hace nada en el medio para que no vuelva, a la misma casa, al mismo lugar, al mismo barrio, con los mismos amigos, que hacía todas las cosas que hacía antes de estar preso. En nombre de cada bonaerense que hemos sufrido hechos de inseguridad no tienen perdón. Estos funcionarios de turno no tienen perdón, Diego. Sea el gobernador, sea Bernie, con el helicóptero y mostrándose. La verdad que porque el sufrimiento de la gente es tremendo. Vos lo sabés, bueno, vos lo vivís y lo has combatido. Lo todos los días. Por eso. Y lo escucho todos los días, lo sufro todos los días. Claro. Quiero escuchar tu opinión, Diego, con respecto al caso del taxista, Tino, así se llamaba el taxista. Bueno, acá estamos viendo las imágenes. Ciudad de Buenos Aires. También, realmente elocuentes. Esto bueno, sí en la ciudad agarrá de Buenos Aires. a quien manejaba ese taxi, terminó muriendo este hombre, decirle, bueno, usted no merece estar preso, quédese en su casa, venga, pinte una plaza. Déjame que termine el comentario. Sí. Entiendo, creo que queda clara tu posición. Me sí. parece que representa la de mucha gente, pero concretamente esto ocurrió el fin de semana. El caso particular, se lo relato mínimamente, aunque seguramente todos lo escucharon. Hay un ladrón, un criminal que le roba, intenta robarle el taxi al taxista. El taxista trata de defender su propiedad, se lanza sobre el parabrisas, el ladrón empieza a manejar, recorre varios metros, acelera, choca contra un auto y el taxista que estaba en el parabrisas termina despedido y pierde la vida. Ahora, quiero hablar con Kravets de otra cuestión. Entiendo que este criminal tendría que haber estado preso. Y si estaba preso, digo, porque había cometido un delito antes, si hubiese estado preso, perdónenme el contrafáctico, el taxista estaría vivo todavía. Posiblemente. Hay cierto tipo de delitos donde si uno ve y no quiero con esto ser arbitrario con lo que voy a decir, pero hay cierto tipo de delitos, hay cierto delincuente que comete cierto tipo de delitos cuya peligrosidad hace que en el tiempo una muerte pueda pasar. O sea, pongámoslo en otro ámbito. Si yo todos los días salgo con el auto a 150 kilómetros por hora en el medio de la ciudad de Buenos Aires, por ahí un día no mato a nadie, otro día no mato a nadie, pero puede haber un día que se me cruce alguien, no frene y no mate. Bueno, hay cierto tipo de delincuente que comete ciertos delitos que por ahí no le pasó la primera ni la segunda, pero es muy probable que le pase la tercera. Los que roban, por ejemplo, los ladrones de autos que roban armados otros autos, bueno, ese tipo de delitos... Este caso de este hombre había robado una moto a pie, porque no la podía, fíjate vos. Por eso, pero hay cierto tipo de delitos que cuando vos lo ves en el tiempo es muy probable que ese delincuente termine haciendo una cosa muy grave. Y después está cómo el juez hace la tipología del hecho. En el caso de la moto, por ejemplo, ¿qué pasa? Esto les va a parecer una situación absurda, pero es lo que le pasa a la justicia argentina. Si un ladrón roba un auto o una moto, no lo agarran justo en el momento del hecho del robo, sino que lo agarran a las 2 cuadras, manejando el auto o manejando la moto. ¿Por qué lo juzgan a ese delincuente? No, lo juzgan por encubrimiento, o sea, por tener la cosa robada y no por el hecho del robo. Entonces, lo que era una condena de robo pasa a ser una condena de encubrimiento que es excarcelable. Porque no se puede demostrar que él llevó a cabo el acto, digamos. Claro, el tema es cómo lo traduce la justicia del hecho en sí. O sea, una cosa es, si lo agarraron en fragancia haciendo el hecho, el delincuente... Claro, pero está procesado y juzgado por un robo. Esa es la razón por la que algunos roban con casco, porque no se puede determinar quién es el delincuente. Y por eso pasa muchas veces que la policía termina haciendo un buen trabajo, que es agarrar al que le roba el auto a las pocas cuadras, y todos esos que a los cuales agarra, todos terminan escarcelados, en muchos casos en menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque los toma la justicia por encubrimiento, lo cual es un absurdo del Código Procesal Penal argentino. Bueno, reformemos el código entonces. Pero por supuesto, hay delitos, hay cosas que pasan en el Código Penal de la provincia de Buenos Aires que son procesal penal, que son increíbles. Uno es ese, que es un caso que es clarísimo y usted mismo me está diciendo hay que reformar. Otro caso es
hay muchos delitos que ya no se cometen con armas de fuego, sino con réplicas de armas de fuego. Ahora, si yo hago prevención y, por ejemplo, antes de que el delincuente haga un robo con una réplica de arma de fuego, o sea, con algo que se parece mucho a un arma de fuego, yo le hago un cacheo preventivo. Tiene un arma de fuego, una réplica de arma de fuego, no lo puedo ni detener 5 minutos. ¿Por qué? Porque no hay ningún delito de peligrosidad que tenga que ver con una persona que, obviamente, ¿quién va a salir con la réplica de arma de fuego? Diego, hoy a la mañana Mar del Plata, el ingreso a Mar del Plata. Ahí tiene 2 para mirar. Anotemos, perdóname, ¿por qué no se reforma el código? Porque hay otras ¿Quién lo discusiones. tiene que reformar? Hay 2 cosas distintas. Una es el Código Procesal Penal, que lo tienen que discutir los diputados y senadores de la Provincia de Buenos Aires, y el otro que hablábamos recién es el Código Penal, que lo tiene que discutir el Congreso de la Nación Argentina. Los 2 son cosas que están ahí dando vuelta. Hoy, por favor, si tienen tiempo para la RR, van a tener tiempo para esto, Eduardo. ¿Sí? Hoy el ingreso de la ciudad de Mar del Plata había control, paraba un auto, abre el baúl, los bolsos, revisaban los bolsos, se había armas, drogas, etcétera. ¿Por qué eso no se hace en el conurbano? Todo el año. No, se hace, cacho. El padre del conurbano. ¿Dónde se hace? ¿De Lanús se hace? No, el se hace en no otro se distrito hace. también. No, el tema es así, hay controles que se hacen. El conurbano tiene un flujo de movimiento de gente muy importante, Sí. muy grande. O sea, no es que entran todos a un solo lugar ni salen todos a un solo lugar. Tienen movimientos que se dan de forma permanente. En general, los controles, tanto estáticos, sea parados en un lugar, o dinámicos, que se hacen en forma, digamos, moviéndose, los efectivos policiales, se hacen en función de los mapas del delito de cada uno de los lugares. Entonces se van moviendo, entonces uno no ve todo el tiempo, o no debería ver todo el tiempo un mismo control en el mismo lugar, porque tampoco es efectivo. Lo que sirve es hacer prevención. Para mí lo que más sirve es hacer prevención con operativos dinámicos, en los lugares donde uno sabe que son las zonas que se van calentando. Aparte, el delito va corriéndose, aunque parezca, digamos, Está bien, pero esos mentira, controles, son ¿se esas pide cuadras solo la que te documentación arman? del vehículo? O sea, No. se abre a ver el bolso, un colectivo, van a las 5 de la mañana, los baja a ver la mochila, que son los que roban, porque en definitiva. Ahí tenés, digamos, también una posición de la justicia en relación a estos temas que es interesante. Nosotros creemos, así lo aplicamos nosotros por lo menos en nuestro distrito, que podemos hacer un cacheo preventivo ante distintas situaciones e inclusive siempre pidiéndolo bien a cualquier persona. La justicia entiende que, por ejemplo, si yo de ese cacheo preventivo descubro que usted tiene un arma en la cintura, yo tengo ahí hoy 4 jueces de garantía. La mitad de los jueces de garantía entienden que si usted antes no estaba en una actitud sospechosa para que yo le haga un cacheo, entonces no corresponde el cacheo, con lo cual es inválido, con lo cual esa aportación ilegal de arma de fuego ya no es delito. Bueno, pero eso es una realidad. Entonces, después uno se pregunta, si yo no lo agarro a ese señor que tenía el arma antes de que la use, o sea, la prevención, que es para lo que usted está pidiendo los operativos, no sirve para nada. Si después el juez me dice que no es válido porque justo no lo agarré cuando estaba sacando el arma o cuando hizo una actitud, un gesto. Es una situación difícil. La legislación y la justicia no es fácil. Diego, te quiero hacer la última pregunta. ¿Cómo se siente, cuál es el espíritu del que trabaja en las fuerzas de seguridad, teniendo en cuenta que su trabajo muchas veces cae en terreno yermo porque en realidad no sirve prácticamente para nada, justamente por la cuestión de la puerta giratoria? Mira, en general todos los que nos trabajamos en el tema y nos gusta el tema, le insistimos hasta que nos va mejor. Nosotros cuando empezamos a trabajar nos costaba mucho, por ejemplo, hacer operativos de estos que estamos hablando recién con Eduardo, dinámicos, en determinadas fechas, porque sabíamos que había fiscales que estaban en esas fechas o jueces que estaban en esas fechas, que por ahí terminábamos todos nosotros declarando la justicia y todos los criminales dando vueltas como si nada pasase. Después lo que empezamos a ver fue un viraje en donde muchos más fiscales y muchos más jueces estaban comprometidos con el trabajo de prevención y combate del delito. Eso fue cambiando en el tiempo para bien en general, a mi entender, y uno la sigue peleando. Por eso, uno se encuentra. Antes eran 100% negativo, ahora son 50% de los jueces a favor, 50% de los jueces en contra, y muchos fiscales que, me parece a mí, en los últimos años, por lo menos lo que he visto yo, que han jurado de últimamente, y otros que son más antiguos, que por ahí en una posición media fluctuante con la política, fueron entendiendo también y metiéndose con esta idea de que es importante la prevención, que es importante que el delincuente urbano, siempre del urbano, sin entrar en grandes delitos, que
que es un tipo violento, tiene que estar, aunque no esté en las mejores condiciones, tiene que estar preso y no compartiendo con los demás actores de la sociedad. Diego, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Ustedes saben que mañana va a haber una reunión importante, o al menos así lo vende el gobierno, entre Santiago Cafiero y Antony Blinken, que es un funcionario muy